La sanidad pública, el pulso que nos une. Hay un pulso en los pasillos, un rumor de respiraciones cansadas, un país entero esperando turno, como si la esperanza tuviera número. En cada silla una historia, un cuerpo que aguarda, unas manos que sostienen su cansancio, como si sostuvieran el mundo. No hay titulares aquí, solo miradas que resisten, médicas y médicos que no duermen, enfermeras y enfermeros que curan sin voz, pacientes que aprenden a tener paciencia. La sanidad pública no es un edificio, ni un dato, ni una columna de presupuestos. Es la piel común que nos protege, el pacto silencioso de que nadie quedará atrás. Pero el aire se ha vuelto más fino, las alas más largas y los días más estrechos. Faltan manos, faltan horas, falta el tiempo que nos prometimos. Sin embargo, algo resiste, una mirada, una compasión, un gesto, el pulso que no se rinde, la voluntad que no se vende. La sanidad pública no se mide en eficiencia, se mide en humanidad. No se cotiza, se sostiene. No se privatiza, se cuida. Estamos perdiendo algo que era nuestro, como quien deja escapar el agua sin notar que el cauce se vacíe. Y no hay discurso que repare esa grieta, porque lo que se erosiona no solo es un sistema, es la esperanza compartida. Defender la sanidad pública no es política, es ternura, es entender que nadie se salva solo, que cuidar es un verbo que nos incluye a todos, que la salud es la forma más alta del nosotros. Aún así, cada mirada que no se rinde es una promesa. Seguimos aquí, aunque todo pese, porque la sanidad pública es un todo, es un vínculo que nos sostiene, es una casa sin puertas, una red invisible que nos une mientras respiramos. Y de ese pulso que aún late queremos hablar, porque hablar de la sanidad pública es hablar de lo que nos mantiene vivos, juntas y juntos. En esta mañana de viernes nos encontramos con María Ángeles Álvarez Soriano, nuestra colaboradora en nuestro espacio A Tu Salud, y hablamos de la situación de la sanidad pública en Andalucía, una situación que se ha venido agravando en los últimos años y que preocupa al conjunto de la ciudadanía. Para analizar qué causas, qué motivos son los que nos llevan hasta esta situación, vamos a poner el acento en algunas cuestiones que son de vital importancia para entender cómo está la situación andaluza a nivel de la sanidad y cómo se puede mejorar. Y también vamos a contar con un protagonista de excepción, un invitado muy importante que nos ha traído María Ángeles Álvarez Soriano, a Bernard Soria, que es médico, investigador y que además fue ministro de Sanidad. Totalmente cierto lo que... Buenos días. Buenos días, perdón. Lo que dices, ¿no? La verdad que es un tema serio el que tenemos hoy en la audiencia, ¿no? También quiero matizar algo importante, y es que cuando hablamos de profesionales, enfermeros, enfermeras, que no se sienta nadie fuera de, llámese limpiadoras, celadores, técnicos, auxiliares, etcétera, etcétera. Todo el engranaje que forma parte de esos profesionales que están atendiendo a las personas. Y como tú bien dices, pues yo he tenido la gran suerte de realizar un trabajo en un momento determinado cuando el doctor Bernard Soria estaba de ministro de Sanidad, en el que ese tema altamente le preocupaba. Entonces yo creo que es un buen momento para hacerle una serie de preguntas que yo creo que nadie mejor que haya sido y que haya estado y que sea experto en esa materia nos pueda contestar. Vamos a saludarle a Bernard Soria. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido a la radio. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de contactar con Andalucía de nuevo. Efectivamente, porque usted estuvo trabajando aquí en Andalucía bastante tiempo. Bastante tiempo y la llevo en el corazón. Vamos a hablar de un tema, ¿verdad?, que nos está preocupando. Ya hace tiempo, no viene de ahora, la sanidad pública
parece que se va deteriorando y queremos saber por qué, cuáles son los motivos. Así que, si le parece, vamos a empezar. ¿Cuál es su opinión, ¿no?, de por qué estamos en esta situación en la sanidad pública aquí, concretamente en Andalucía? Aunque podemos hablar a nivel de toda España, habrá comunidades que estén mejor que otras, pero en general, ¿por qué de aquello que se decía tenemos la mejor sanidad del mundo, ahora empezamos a ver cómo se empieza a romper y a quedar en el olvido esa frase y también, sobre todo, a quedar en entredicho el sistema? Bueno, yo le voy a dar mi opinión. Mi opinión está basada en datos, que un científico, que es básicamente, yo como ustedes saben, soy médico y he dedicado mi vida. Al principio, a veces digo fui médico, yo no he dejado de ser médico nunca, pero ejercí la medicina y luego ya pues me fui a Alemania y a Inglaterra y ya pues me dediqué más a la ciencia y quiero que mis opiniones estén basadas en datos. La sanidad pública, voy a poner ejemplos simples, que nadie se moleste, porque la sanidad pública es un diamante, y es un diamante de gran valor, y es mucho más que la asistencia sanitaria. Por supuesto que la asistencia es importante, y además, digamos, la pagamos entre todos, pero es una propiedad nuestra. Entonces, y al decir nuestra, quiero decir de los ciudadanos. La sanidad pública no es de los políticos. La sanidad pública no es ni siquiera de los médicos. Y puedo hablar muy bien de los médicos, muy bien de las enfermeras, muy bien del compromiso de los sanitarios. La sanidad pública es de los ciudadanos. Entonces tenemos un diamante de gran valor. ¿Qué hacemos con ese diamante? ¿Lo gestionamos nosotros, que somos los dueños? ¿O lo troceamos y lo vamos repartiendo entre otros? A eso le llamamos externalización. Esto que lo haga esto que lo haga el otro, y eso lo hago con contratos. Bueno, en principio yo no estoy en contra de externalizar ciertos servicios, pero lo que no podemos dejar es la gestión en manos de otros, porque es un patrimonio de todos los españoles, de todos los ciudadanos. Entonces, claro, que ¿a dónde hemos llegado? Lo que yo estoy viendo a mi alrededor, que en algunos casos es cierto, es más profundo que en otros. Es unos sanitarios de gran calidad, muy bien formados, y se lo digo yo que he vivido en muchos países y que lo sé. Sanitarios, enfermeras, médicos, bueno, debería decir médicas porque ya son más mujeres que muy bien formados, pero que están con contratos precarios. O sea, a veces contratos, gente muy formada, con una especialidad, con años de experiencia, contratos de 15 días, contratos de fin de semana, eso lo he visto yo, No se cubren las plazas, falta personal, con lo cual los vas quemando. Vamos a poner ejemplos. La primaria. Tenemos una primaria de gran calidad, y al decir primaria estoy hablando de enfermeras, de médicos, de ese pediatra al que acudes, y en principio con el diseño de nuestro Sistema Nacional de Salud, la primaria tendría que resolver el 70% de los casos y derivar el 30% al sistema hospitalario, que es muy bueno también. Y con eso, pero tenemos digamos, un sistema de primaria de entrada saturado. Y le voy a poner un ejemplo que llama la atención. El ejemplo de una médica española que dice, mira, voy a buscarme la vida en otro país. Y se va a Suiza a que la entrevisten. Finalmente la contratan. Y la pregunta que hace la médico española a quien la está entrevistando es, ¿aquí cuánto tiempo le puedo dedicar a un paciente en una primera visita? Y le contestan, bueno, una primera visita es una anamnesis profunda, exige exploraciones analíticas, calcule usted entre 30 y 45 minutos. 30 o 45 minutos, una primera visita. ¿Cuánto tiempo le puede dedicar el sistema, tal y como está ahora, a una primera visita? ¿Cuánto le está dedicando? 3 minutos, ni siquiera 10.
Entonces, ya estamos quitándole calidad a la asistencia sanitaria. Una buena medicina exige tiempo. Claro, hay que dotar más plazas. Hay que dotar las plazas que necesita el sistema. Es que no encuentro médicos, no tengo médicos, dicen los políticos, y no voy a decir ningún partido. Es decir, es que no encuentro médicos. Pues hay, Mire, le voy a hacer una propuesta, para que si algún responsable político me está oyendo, pues la coja. Vamos a pagarles a los sanitarios un salario similar al que usted cobra. ¿Quién es usted? El político que me está oyendo. Sea presidente del Parlamento, que en Andalucía es un médico, sea presidente de la comunidad, que no sé qué título tiene, si tiene alguno, sea el presidente de cualquier sitio, o sea uno de los parlamentarios. Vamos a ponerle ese salario a los sanitarios. Vamos a ponerle las mismas condiciones de trabajo que tiene usted. No hace falta que le ponga chofer, ni asesores, ni palmeros alrededor riéndole las gracias. Ellos ya saben cuál es su compromiso, pero no es eso lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es un diseño. No es algo que nos enteremos ni hoy ni hace 2 años. Es un diseño para quedarse con el diamante, porque es un diamante de gran valor. Entonces, ya, ¿qué podemos hacer? Pues lo que yo sí que sé es que la culpa no la tienen los inmigrantes. He podido leer que lo que está pasando con los cribados del cáncer de mama en Andalucía. No son los inmigrantes los que tienen la culpa. No son los catalanes los que tienen la culpa. No son los sanitarios, por favor, quienes tienen la culpa. Tampoco es el gobierno central, porque las competencias están transferidas a las comunidades. Cuando llegue el día de las elecciones, ¿qué nos van a contar? Nos van a decir que la culpa la tienen los inmigrantes, que la culpa la tienen los catalanes, que la culpa la tienen determinados médicos a lo mejor, o determinadas enfermeras que se dedican a otras cosas, que la tiene el gobierno, quien sea que el gobierno y quien sea el partido. Pues no, ninguno de esos tiene la culpa. La culpa, si alguien tiene culpa, son los gestores, son los que tienen la responsabilidad de la gestión. Por lo tanto, y cierro ya, digamos, la historia, porque me he alargado un poco, cuando vayan ustedes a votar, miren a quién votan. Yo no les voy a decir a quién tienen que votar. Decídanlo ustedes. Pero luego no se quejen, por favor. No se quejen. Están ahí porque ustedes les han votado. Yo siento mucho tener que ver a las pobres señoras manifestándose, digamos. Les han hecho una mastectomía, o lo que es peor, se han muerto. Claro, los muertos ya no se quejan. En fin, es muy triste lo que estoy viendo, y tenía usted razón en la introducción. La sanidad pública española, en mi etapa de ministro, pero no porque yo fuese el ministro, era un mérito de todos, de toda la sociedad. Estaba entre las 5 o 6 primeras del mundo. Cierto. Ahora, ¿dónde estamos? No lo sé. Bueno, hay que recordar también, Bernard, que los recortes se han producido en ambos partidos que han tenido gobierno. Tanto PSOE como Partido Popular han ido recortando, haciendo recortes porque lo ha pedido Europa, porque ha venido una crisis, por todos los aspectos estructurales que pueda tener España ahora mismo, pero en definitiva parece que se va empeorando, que yo creo que es lo más grave. Tiene razón, y no he querido señalar a ningún partido, pero ahora hay partidos gobernantes, es decir, que los inmediatos responsables, echarle la culpa a quien estaba hace 10 años no tendríamos mucho sentido, pero tiene razón. Ahora, ¿es un problema de presupuesto? La respuesta es sí, pero no solo de presupuesto. ¿Eso se arregla con dinero? Sí, pero no solo con dinero. Con gestión, ¿no, Bernard? Como has dicho. De gestión. Yo Hay creo que hacer una buena gestión de recursos. Yo creo que lo que dice él, y justo habíamos trabajado antes en si la sanidad era sostenible o no, que lo hicimos ya hace unos años atrás, yo creo que evidentemente hay
un problema serio, y es que tanto la ciudadanía como los profesionales están altamente molestos. Molestos porque, evidentemente, todo lo que ha explicado usted con una línea de correlación perfecta es que hay cosas que se deberían hacer, evidentemente, de otra forma. O sea, estos gestores, sean médicos o sean abogados o sean economistas, porque a veces quien está ocupando el puesto en la gestión sanitaria no solamente es un médico. Eso no lo consideraría, evidentemente, como de gran poder y auge, sino que lo que deberían hacer es gestionar adecuadamente, tal como dice la palabra, ¿no? Gestionar adecuadamente todos estos recursos, tantos económicos como personales y profesionales, para que se le diera a cada uno lo que es realmente suyo. O sea, yo creo que a los profesionales hay que tratarlos tal como son y hay que pagarles, como decía usted, como yo, en el caso de que fuera ministra o que fuese lo que fuese, evidentemente tendríamos que tener ese sueldo y esa responsabilidad hacia los profesionales totalmente adecuada y no tener esa lista de esperas que tienen los pacientes, los usuarios, la población, que a veces están hasta 7 meses esperando para atenderse. Todo. Va contra una buena medicina. Es decir, tú no puedes... Le he puesto el ejemplo este de Suiza, y yo lo siento mucho, pero tú no puedes tener a un paciente esperando meses. Una prueba diagnóstica. No digo ya la lista quirúrgica. Tú no puedes tener determinados gestores, sean del partido que sea, engañándote, porque te engañan, con listas, etcétera. Eso no puede ser. Y la pregunta de si es sostenible o no sostenible, mire usted, vamos a priorizar. Si la salud es el número 1 de mis prioridades, es sostenible. Recortaremos de otras cosas, pero de eso no. Y es sostenible. No vamos ahora a inventarnos que algo que hemos construido entre todos y que estamos financiando entre todos y que llegó a donde llegó, ahora es que no es sostenible. Entonces, ¿qué es sostenible? ¿Pagarse un seguro privado? Que nunca te va a cubrir lo que te cubre la sanidad pública, porque eso hay que decirlo. Me he hecho un seguro por 40 euros al mes, por 50 euros, por lo que sea. Eso no te cubre un trasplante. Eso no te cubre una quimioterapia que es muy cara. Eso no te cubre lo que sí que te cubre el Sistema Nacional de Salud. Ahora, claro, yo comprendo, la gente dice, es que no me llaman nunca. Es que hay que dotar con más plazas. ¿Qué impide que una enfermera gane más que un parlamentario? A ver, ¿dónde está escrita esa ley? Habría que cambiar todo, entonces. Sí, habría que cambiar todo. Ojalá pudiésemos llegar. Ojalá. Pero es verdad que los médicos están maltratados como muchos otros profesionales de otros ámbitos. La cuestión está también, Bernat, es si vamos hacia una privatización. Si la sanidad pública, como la hemos conocido, va a permanecer o... No, van a privatizar la parte rentable. ¿Me explico? No toda la sanidad. No, nadie se quiere hacer cargo de todos los problemas. Vamos a privatizar aquello que es rentable para una empresa. Y sobre todo, ¿por qué no están claros esos contratos? ¿Qué impide hacer un contrato? Porque yo he empezado diciéndole que yo no soy contrario a externalizar un determinado servicio. Si hay una empresa que hace una prueba diagnóstica de calidad y bien hecha, etcétera, y el contrato está bien escrito y se cumple, adelante. Nadie está en contra de que eso funcione. ¿Qué es lo que ocurre? Que no funciona, que hay muchas trampitas, y entonces al final algo que sí que es sostenible, yo de eso no voy a renunciar. Es como si yo dijera, no es sostenible tener hijos. Oiga usted, digamos, los que somos padres sabemos que un hijo pide mucha atención, que tiene unos costes, etcétera y tal, pero a alguien se le ha ocurrido decir
que no es sostenible ser padre. La sanidad es sostenible, nuestro sistema es sostenible. Tenemos que priorizar y atender a las necesidades, gestionarlo mejor y pagar bien. Oiga, ¿qué cobra un futbolista? ¿Y por qué es más sostenible? No me quiero meter con ningún equipo ahora porque entonces ya sí que me matan. Pero es que da la sensación de que hay cosas que son muy relevantes. ¿Y por qué? Digamos, es que no sabía si era María Ángeles o iba a decir María Ángeles, igual no eras tú. Porque nosotros nos soteamos. ¿Qué impide que una enfermera que está ahí trabajando día y noche, guardias de 24 horas? Cierto. ¿Alguien de los que están en el Parlamento se han tirado 24 horas trabajando sin parar, atendiendo todas las necesidades? ¿Saben lo que es eso? Y además yo sé que sé lo que es. Y además que en todo el proceso, indistintamente de la pandemia, de cualquier momento, aún a veces, siendo la hora de marcharse, si ha venido un paciente urgente, se han quedado. A ver quién se va, digamos, o para una operación quirúrgica porque sean las 3 de la tarde, por favor. Es decir, o terminas la guardia, aquí yo he hecho guardias de 24 horas, Pues llegas al cambio de guardia, que es a las 8 de la mañana, normalmente, en todos los hospitales, y si hace falta te quedas. No vas a dejar al paciente sin atención, claro que sí. Lo primero es el paciente. Doctor Bernat Soria. Los quemas. No quiero interrumpirle, pero el tiempo nos apremia atrás. A mí me gustaría que, como último, pudiese darles unos consejos, unas pinceladas a estos gestores que tenemos en este momento, porque los sanitarios están altamente, diríamos la palabra, pues tristes. Yo siempre digo triste y ahí enmarco todo, ¿no? Entonces, ¿qué consejos para cerrar el programa les daría para que esto, antes del día 9, que hay una huelga generalizada, pudiese por lo menos tener una luz y que pudiesen tener fe evidentemente en los que gestionan, porque ellos ya tienen fe en el trabajo que hacen? Vamos a ver, lo primero es oír a los sanitarios. No estoy diciendo a los colegios o de médicos, de enfermeras. No, los sanitarios. Oigan a los médicos, oigan a las enfermeras, que les van a contar la verdad. Una cosa que tienen los sanitarios es que te dicen la verdad, y hay que decir la verdad. Lo primero es oír a la gente. Lo segundo es establecer una lista de prioridades. ¿Qué es más importante en esta vida? Y entonces, si la prioridad es salud, vamos a trabajar en salud de verdad, vamos a gestionar, vamos a olvidarnos. Podría darle un listado muy largo, pero voy a terminar con esta. Podemos olvidarnos de las peleas partidistas y ponernos de acuerdo en que la salud es una prioridad. Yo muchas veces lo conseguí en el Consejo Interterritorial, que nos pusiéramos de acuerdo, porque los técnicos se ponen de acuerdo muy rápidamente. Y porque está ahí el problema y lo tienes que hacer. Pues vamos a ponernos de acuerdo y a renunciar a eso y a cumplir los compromisos. Si yo digo que voy a hacer una cosa y luego no la hago, no vale, porque me la van a recordar, porque no me van a votar cuando me vuelva a presentar. O sea, podemos sacar la sanidad del debate partidista, porque es un debate de partidos. No es que sea política, es todo. Política es lo que se hace y lo que no se hace, todo es política. Polis es la ciudad, la política es el compromiso con lo público. Por lo tanto, si hablo o si no hablo, si voto o si no voto, todo es política. Partidismo es lo que digo yo. ¿Podemos olvidarnos de la lucha partidista y centrarnos en salud y ir resolviendo paso a paso? ¿Estamos de acuerdo en que hay que cuidar al personal? En que hay que cubrir las plazas, pues ya está, y algo adelantaremos seguro. Y no creo que se me olvide, no hace falta ser médico, ni enfermera, ni sanitario. Es lo que te decía, ¿no? Lo importante es... Ernest Lluch era economista, era un catedrático de estructura económica, que yo tuve el honor y la suerte de conocerle, porque él era
catedrático en Valencia, la universidad en la que yo estudiaba. Guerrero, que era un economista, y junto con su equipo puso en marcha una ley general que permitió el que existiera el Sistema Nacional de Salud. Cierto. Que es lo que tenemos. Pues bueno, la hora siempre nos empuja a la salida y muchísimas gracias y esperemos que como consejo le demos ese oídos grandes a los gestores para que escuchen a todos los sanitarios, he dicho antes cualquier categoría de los que lo forman, y que le puedan dar a esta sociedad lo que necesitan, que no tengan que estar esperando 7 meses para una intervención y que no tengan que estar prácticamente entrando y saliendo de la puerta del médico o de la enfermería como si fuese pues un golpe de aire. Demos y esperemos que estos gestores escuchen en estos días a los sanitarios y por lo menos que les den ese respeto que se merecen para eso que revierta igualmente en la sociedad, que se pueda atender a todo el mundo con cuidado para cuidarse y cuidarnos todos a la vez. Gracias, doctor Bernat Soria. Gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto, Bernat. Un saludo. Gracias por su intervención. María Ángeles, pues nos tenemos que despedir. No sé si quieres apuntar alguna cosita más. Bueno, yo lo que quiero hacer es una reflexión, como decía él, y hacerla de manera importante, ¿no? O sea, tanto para una parte como para otra. O sea, los sanitarios están enfadados y es normal. Y la población también. Yo que he estado lo entiendo perfectamente, y la población más también. Todavía, porque sí, o sea, ¿cómo puede ser que para una intervención... Se encuentran desatendidos. Totalmente, o sea, que tú tienes que pedir cita en una plataforma que me parece bien, pero hay cuántas personas hay que no saben leer ni escribir y que se pasan, dicen, es que la urgencia se han atendido no sé cuántas miles de urgencias, pero si esas personas cuando piden cita no es que se las den al minuto, pero que se las den 2 días después, no irían a esa urgencia. ¿Por qué van? Porque no se sienten atendidos y además de eso lo que hace es colapsar la urgencia y que una urgencia, cuando realmente haya una urgencia vital, se esté esperando después la población 5 horas, 6 horas, 7 horas. Creo que no es justo. Yo creo que evidentemente lo que decía él tiene razón. Los gestores deben escuchar a los sanitarios, deben sentarse con ellos y hablar y ver qué es lo que les sucede y qué es lo que quieren. Al fin y al cabo es dinero de todos. Pues aquí cerramos, hemos cumplido el tiempo. María Ángeles, gracias por estar con nosotros este viernes en A Tu Salud y te esperamos para una próxima edición. Gracias. Hasta pronto. Hasta ahora.